Aquí se nos da una tabla de valores para f de x, una gráfica de g de x, y la regla de función para h de x. Se nos pide que determinemos los siguientes valores de función compuesta dada la entrada, o valor de x. Entonces, para nuestro primer ejemplo, cuando x es igual a 1 o negativo, queremos determinar f de g de x. Entonces, si x es igual a 1 negativo, esto es igual a f de g de 1 negativo. Para evaluar esta función compuesta, comenzamos con el valor de la función interna g de 1 negativo. Por lo tanto, queremos encontrar el valor de la función, o valor y, de g de x cuando la entrada, o valor x, es negativo. Mirando la gráfica de g de x, primero ubicamos el valor x de 1 negativo, que estaría aquí, y la salida, o valor de la función, sería la coordenada y de este punto en la función, y por lo tanto, g de negativo es igual a positivo. Entonces esto se simplifica a f de 1 positivo, ya que g de 1 negativo es igual a 1 positivo. Y ahora miraremos la tabla para f de x y encontraremos la salida, o valor y, cuando la entrada, o valor x, es positiva. Y aquí es donde x es igual a 1 positivo. Y observe como el valor y, o el valor de la función, es negativo 2. Entonces, la salida es negativa 2, cuando la entrada es positiva. Y dado que f de 1 es igual a 2 negativos, este es nuestro valor de función compuesto. Luego se nos da x es igual a 1. Queremos encontrar f de g de la cantidad x más 1. Y como x es igual a 1 positivo, esto sería f de g de 1 más 1. O solo f de g de 2. Ahora nuevamente veremos la gráfica de g y encontraremos el valor y, o el valor de la función, cuando el valor de entrada o x es positivo o 2. Aquí es donde x es igual a 2 positivos. Y, por lo tanto, la coordenada y de este punto sería nuestra salida, o valor de función, cuando la entrada es positiva 2. Observe cómo la coordenada y es negativa. Y por lo tanto, g de 2 es igual a 1 o negativo. Entonces esto nos daría f de 1 negativo. Ahora regrese a la tabla para f de x y encuentre la salida, o el valor y, cuando la entrada, o el valor x, es negativo. Aquí es donde x es igual a 1 o negativo. Y observe cómo la salida, o valor y, o valor de función, es positivo 3. Entonces f de negativo 1 es igual a 3 positivo. ¿Cuál sería nuestro valor de función compuesto? Y ahora para nuestro último ejemplo. Cuando x es igual a 4. Queremos encontrar h de la cantidad f de x más g de x. Entonces, si x es igual a 4, esto se simplifica a h de f de 4. Más g de 4. Entonces, volviendo a la tabla para f, queremos encontrar la salida, o el valor de la función, cuando la entrada, o valor de x, es 4, que vemos aquí f de 4 es igual a 3 positivos. Entonces tenemos h de positivo más 3. Ahora queremos encontrar g de 4 mirando la gráfica de g de x. Entonces observe como cuando la entrada, o valor x, es positivo 4 aquí. El valor de la función, o valor y, es positivo. Entonces ahora tenemos h de la cantidad 3 más 1. Lo que sería igual a h de 4. Ahora aquí está la regla para la función h de x. H de x es igual a x al cuadrado menos 3. Entonces, para encontrar h de 4, sustituiremos 4 por x, lo que nos daría 4 cuadrados, menos 3, que serían 16 menos 3, o 13. Entonces 13 es nuestro valor de función compuesto. Espero que hayas encontrado esto útil.